se solidariza con las afirmaciones y expresiones que se viertan en el siguiente programa, pues es un espacio contratado por su productor, el cual no mantiene relación de dependencia con esta empresa. Muy buenas tardes, estimados televidentes de RTV Canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable. Bienvenidos a la presente edición de su programa La Juventud tiene la palabra, edición correspondiente al día de hoy, martes 27 de diciembre de 2016. Restan únicamente 4 días, estimados televidentes, para culminar el 2016 y en ese sentido instamos por enésima vez a las autoridades tanto de la región como de los municipios, a que cumplan su función, que no solamente estén para cobrar su sueldo, y disculpen que comencemos la presente edición de esta manera, pero es indignante revisar el portal del Ministerio de Economía y Finanzas y comprobar la trágica noticia de que gran parte de los municipios de la región del Cusco, incluido el gobierno regional, pese a las necesidades que tiene este pueblo, estarían devolviendo dinero al Ministerio de Economía y Finanzas. Obviamente van a tratar de camuflar esto con la famosa excusa de que no se devuelve, sino se constituye en un saldo que tienen a favor del mismo municipio. Pero concretamente y al grano, señores y señoras que ocupan el cargo como autoridad de las diferentes instituciones, principalmente el gobierno regional y los municipios o gran parte de los municipios de la región del Cusco, ¿por qué no ejecutar al 100% el presupuesto? ¿Y a qué se debe que más de la mitad de diferentes municipios, que en esta semana estaremos leyendo cuáles son, qué alcalde es el que dirige dicho municipio, estarían devolviendo el dinero? ¿Por qué, estimados televidentes? ¿No tienen profesionales que trabajan bajo planillas? ¿No tienen asesores que se supone que los capacitan para que tengan un adecuado desarrollo y una buena ejecución presupuestal? ¿Por qué se devuelve el dinero del pueblo? El pueblo exige a gritos obras, puestos de trabajo, y al final, con bastante incredulidad podemos constatar que se estaría devolviendo dinero, nuevamente recalco, del gobierno regional, de algunas instituciones que son parte del gobierno regional. Copesco, ¿cuándo pagará el sueldo? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4 meses que no cancela muchos sueldos y sigue el ingeniero Alanya con el cuento de que mañana vuelvan de acá una semana, y qué vergüenza, director ejecutivo del plan Copesco, que no pague eficazmente a la gente que por algo habrá desarrollado un trabajo al interior de esta institución que forma parte del gobierno regional y que increíblemente parece que estaría de acá a 4 días devolviendo dinero porque no habría ejecutado como debe ser. Señores del gobierno regional, ¿por qué no ejecutaron hasta el momento casi en un 100% su presupuesto? ¿No tienen técnicos? ¿No tienen personas profesionales, economistas, contadores, administradores, que se sobreentiende, tienen pleno conocimiento de cómo manejar los asuntos referidos al manejo presupuestario? Indignante, estimados televidentes, hoy martes 27 de diciembre de 2016, tener que comentarles esta trágica noticia que se repite cada año, no en todas las instituciones, con la bendición de Dios, pero en gran parte de las instituciones, principalmente de la región del Cusco, se ve como la incompetencia, la falta de planificación e increíblemente la falta de habilidad para gastar el dinero se pone de manifiesto. En otros tiempos, como muchos manifiestan, y siempre vamos a ponderar este aspecto, los municipios, al igual que la sede regional, padecían porque tenían muchas necesidades, pero no tenían el presupuesto para ejecutar las obras. En este tiempo parece que hay un efecto contrario. Tenemos dinero en cantidad,
lo que falta es capacidad y principalmente competencia de aquellos a los cuales lamentablemente el pueblo se equivocó al momento de colocarlos. Moscoso Perea, puntualmente a usted le hacemos la siguiente interrogante, como alcalde del municipio provincial del Cusco, ¿cuánto ha ejecutado al día de hoy, 27 de diciembre del 2016? Le quedan 4 días, ¿cree que en 4 días va a poder terminar de ejecutar el presupuesto de este año? No se pudo invertir el dinero en seguridad, no se pudo invertir el dinero en limpieza para el Cusco, no se pudo invertir el dinero en erradicar el comercio, en garantizar que la proliferación de animales como los perros se ve en gran parte de la ciudad. Qué pena, qué sensible y qué indignante tener que pronunciar que hay autoridades que no saben cómo manejar su presupuesto. A propósito de autoridades y de presupuestos, de montos económicos, comentarles que la Caja Municipal Cusco está convocando para el próximo 29 de diciembre, para el próximo jueves 29 de diciembre, y lo difundimos de manera gratuita, sin ánimo de incomodar a nadie, la convocatoria a la Junta de Accionistas de la Caja Municipal para tocar diferentes puntos de agenda. Lo increíble es que no se coloca la parte principal. Se supone que una institución, es mi punto de vista, una institución tiene que garantizar la gobernabilidad dentro de ella, la autoridad que tiene que estar dentro de dicha institución. Es por ello que nos llama bastante la atención el ver en la convocatoria que ha salido publicada en las redes sociales, al igual que en algunos diarios, donde se convoca a Junta de Accionistas para tocar tema A, tema B, tema C, pero ¿por qué no colocan que se va a tocar el futuro de Huamán? Señor José Carlos Huamán Cruz, se tiene que definir su situación, si usted se mantiene dentro de la Caja Municipal, aunque la verdad, según lo que manifiestan las redes sociales, ya nadie le tiene respeto dentro de esta institución. No es mi punto de vista y me disculpo de antemano si no es lo que comentan en las redes sociales, o es que lo retiran definitivamente, ya que su cargo, le repito, obedece a un criterio de confianza. A usted, señor Huamán, nadie lo colocó, o mejor dicho, sí lo colocaron. Usted no ingresó por capacidad, no ingresó por un concurso público. Usted no se presentó abiertamente para competir con los grandes profesionales en las ramas económicas y financieras del Cusco Imperial. Usted se presentó porque finalmente la autoridad decidió colocarlo a dedo. Acá no es difamarlo, comentar lo siguiente: usted fue anteriormente integrante del directorio de la Caja Municipal, designado por el arzobispado del Cusco cuando estaba el monseñor Ugarte, y usted fue elegido como integrante del directorio y luego le quitaron la confianza. Esto es la verdad, así que acá no hubo méritos. Recientemente el alcalde lo colocó, creo que este año, como integrante nuevamente del directorio, y dentro de ellos lo eligieron como presidente, pero ¿se debe a su capacidad? Bueno, aspecto que usted debe conocer, pero llama también la atención que no coloquen en la convocatoria que el próximo 29 se define si el señor Huamán se queda como presidente o no. Finalmente omitamos nombres y apellidos, simplemente se debe colocar si el presidente del directorio será ratificado en el cargo o retirado de dicho cargo. ¿Qué le cuesta? ¿Qué temor tiene José Carlos Huamán Cruz de que la población conozca lo que estamos difundiendo? La Caja Municipal es una empresa cusqueña, no es una empresa apurimeña, señor apurimeño José Carlos Huamán Cruz. Esto no es ofensa, y se lo vuelvo a reiterar, señor apurimeño, la Caja Municipal Cusco es de los cusqueños, es del municipio del Cusco y de algunas otras instituciones que tienen sus delegados. ¿Usted la presidió o la preside actualmente? ¿Qué temor tiene a que se coloque otra persona? ¿Será su ego? ¿Será esa forma de ser peculiar que lo caracteriza, señor Huamán, para no querer dejar, como dicen algunos, no lo digo yo, presuntamente, la mamadera de la Caja Municipal y las gollerías de viajar y publicar en su Facebook? Qué interesante es que una persona coloque en el Facebook cuando viaja con su dinero. Me alegra, yo me pongo muy contento cuando veo las fotografías de mis amigos que están en diferentes partes del mundo, pero me indigna cuando un personaje alegremente coloca viajes que le paga el municipio,
que le paga la caja municipal, y en buen cristiano que le pagamos nosotros, distinguidos televidentes, a aquellos que haciendo uso de su cargo tienen que viajar, está bien, pero ¿por qué sacar ese aire o ese complejo, bajo mi concepto, de molestar a la gente indicando de que están viajando y con sus fotos y degustando comida y todo lo demás? Provecho, cuando sea con su plata, pero cuando es el dinero del pueblo, obviamente nosotros tenemos que reclamar. Cuando es el dinero de la población, del municipio, tenemos que manifestar nuestra incomodidad. Es por ello que no me voy a cansar ni una, ni dos, ni tres, ni 1000 veces de mencionar que hay cínicos que se van de viaje con el dinero del pueblo. Vuelvo a reiterar, interesante con su dinero, pero si es con la plata del pueblo, qué vergüenza. Le damos paso al contacto. Muy buenas tardes. Uy, se cortó el contacto telefónico, parece que alguien se incomodó. Esperemos recuperar dicho contacto para escuchar a la población, principalmente después de este 25 de diciembre, después de haber recibido la Navidad, estimados televidentes, y también tocar un tema muy importante. Todos hemos salido en Navidad, todos hemos visitado los templos, hemos escuchado misas y hemos podido constatar algo que quiero denunciar abiertamente y increparle. Ya tiene buen tiempo el señor Richard Alexander Urrutia, no sé qué, el monseñor de Cusco, ocupando su cargo como la máxima autoridad eclesiástica del Cusco. Lo increíble es ver que en Navidad hay bastantes templos partiendo de la catedral, donde están los servicios higiénicos, que tienen el techo descascarado, despintado. ¿Dónde está el dinero que ingresa de la actividad turística, señores del Arzobispado del Cusco? ¿Será crimen comentar esto? ¿Es pecado decir abiertamente y que la población sepa que el dinero que ingresa a la Iglesia Católica, que al margen de que no lo revisa la SUNAT, no llevan contabilidad, no son sujetos de ningún tipo de auditoría, no pagan impuestos y encima no pueden gastar este dinero en refaccionar un templo? ¿Dónde se va Monseñor o arzobispo metropolitano del Cusco, Richard Alexander? ¿Dónde está el dinero que percibe la iglesia? Porque no nos digan que este dinero se va para los pobres. Este dinero lo percibe la iglesia a través del boleto turístico, a través de los cobros por las visitas a la Compañía de Jesús, la Sagrada Familia, la Catedral, San Francisco, tantos templos que son visitados por propios y extraños, por cusqueños nacionales e internacionales que ingresan a diferentes recintos religiosos para ver el arte cusqueño. No estamos en desacuerdo, tampoco le pedimos que comparte el dinero con el pueblo, pero como mínimo pues mantengan los templos en buen estado, atiendan con un poquito de dinero a los pobres y lo que puedan apórtenlo a la sociedad. ¿Hace cuánto que la iglesia lucra en el Cusco? Y lo voy a decir abiertamente, soy católico, pero no por ende voy a guardar silencio de una realidad que está dentro de la Iglesia Católica y es la corrupción. Y lo digo abiertamente, me someto a que los 50 abogados que tiene el Arzobispado del Cusco hagan lo que tienen que hacer, su trabajo. Son 50 aproximadamente los abogados que se encargan no de defender los intereses de la Iglesia, de atacar a algunos inquilinos que tienen mucha necesidad, pero como la iglesia es propietaria de la casa, los terminan sacando. Qué buenos cristianos son los abogados del Arzobispado del Cusco. Por otra parte, personas que trabajan en tiendas que también son propiedad del Arzobispado, que dicho sea de paso y vuelvo a recalcar, no pagan impuestos, no llevan cuentas, no dan ningún tipo de manifestación a la SUNAT, están liberados de todo concepto. Y encima maltratan a la población. Señores abogados del Arzobispado del Cusco, escuchen lo siguiente: el pueblo está totalmente cansado e indignado por el actuar de ustedes, como hombres de derecho que defienden los grandes intereses de una iglesia que se apoderó, porque esos terrenos finalmente son de los cusqueños. ¿La catedral de quién es? Del arzobispo, del monseñor, del curita, de X, de Y, de Z, es de nosotros. Y lo que duele es que uno en Navidad vaya a un templo y mire cómo se descascara la pared. No tienen un administrador en cada templo, un ecónomo, no tienen un personal que maneje bien el patrimonio de la iglesia como mínimo. ¿Cuánto hablaron desde los púlpitos? Que en Navidad hay que hacer que el niño nazca en nuestro corazón a través de la solidaridad y tanta cosa. La iglesia demuestra solidaridad
¿Cuántas actividades hemos podido constatar de parte, estimados televidentes, de la Iglesia Católica a favor, ejemplo, de la gente más necesitada que llega anualmente para la fiesta del Santuranticuy? Creo que no hemos visto ninguna obra. Y tampoco vengan con la gran hipocresía de decirnos de que lo que hace la mano derecha, la izquierda no lo puede hacer, porque la Iglesia no puede hacer propaganda de las obras que realiza. No hará propaganda, ciertamente, pero podría comentar al menos un poco, para que tengamos conocimiento de dónde termina el dinero que encima el Papa ya lo prohibió. El Papa Francisco ya ha eliminado el pago de la limosna, pero en las iglesias siguen pidiendo la limosna, siguen pidiendo para un bautizo, para un sacramento, para una misa. Si es cantada es un poquito más. Es un abuso y esto no se puede permitir. A esto le tenemos que poner un alto, un estate quieto, y es por ello que invito a la población cusqueña a que libremente pueda manifestar cuál es su opinión en torno a la Iglesia Católica, entendiendo nuevamente que quien les habla es católico, y como católico creo que tengo la autoridad necesaria para reclamar que la Iglesia arregle sus templos. ¿Cuánto perciben? Nunca lo van a decir porque tienen leyes que los defienden, que los amparan. Tienen esa ley o ese famoso concordato entre el Vaticano y el Estado peruano, donde la Iglesia Católica, al igual que otras iglesias, no rinde cuentas, no paga impuestos. Increíblemente, todos pagamos impuestos menos las iglesias. No van a la SUNAT, y la SUNAT no va donde ellos. ¿Se ocupan de los pobres? ¿Se ocupan de la gente necesitada? ¿O se ocupan de comprarse una sotanita de oro, una copita de plata? ¡Qué buena vida de algunos sinvergüenzas! No estoy dando nombres, pero es indignante que en las fiestas de Navidad desde el púlpito hablen de solidaridad y en un plano práctico sean los primeros hipócritas. Le damos paso al contacto. Buenas tardes. Buenas tardes, señor periodista. Indignante es lo que pasa con los curas. Curas, simplemente a Dios que está en lo alto hay que pedirle perdón o ayuda. Ya no a los curas, porque los curas son unos satanases. Ellos son representantes del dinero, del comercio, etcétera. No hay que darles cabida a esos curas. Más bien que den cuenta de todos los dineros que están obteniendo de los monumentos. ¿Dónde va ese dinero? ¿Qué es lo que hacen? ¿Están mandando al Papa? ¿Qué es lo que hacen? Caramba, esos curas son unos satanases, ¿eh? Hay que pedir perdón a Dios, ya no al cura. ¿Por qué confesarse a un cura que está metido en negocios, pura plata? Además son tíos, ¿no? Tíos porque tienen hijos por todas partes. Gracias, señor. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía, y comparto la indignación de parte del televidente. ¿Hace cuánto que perdió credibilidad la Iglesia Católica, la cual, vuelvo a recalcar, a través de sus ministros, los sacerdotes, en Navidad hablaron de solidaridad, pero ¿qué obras realizaron a favor de la gente más necesitada? ¿Qué hacen con la plata que cobran indebidamente, según mi criterio, y ni siquiera lo utilizan para pintar las iglesias? Iglesias que se están desmoronando, iglesias que se caen, al igual que la fe de un pueblo que se cansó de los cínicos disfrazados con sotana. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Efectivamente, el tema que estoy tratando es muy importante, porque en el Cusco prácticamente sigue el coloniaje. Si nos damos cuenta nomás, señor, quiero que usted más o menos haga memoria conmigo. Prácticamente todo el Cusco es dueño, el dueño del Cusco prácticamente son los curas, ¿no? Si nosotros hacemos, por ejemplo, un recuento desde Santa Clara, Santa Catalina, San Pedro, La Plaza, prácticamente todo está cercado por la propiedad de los curas. En realidad ellos ya se apropiaron, hacen su negocio, alquilan tiendas. Esto nomás lo que es, por ejemplo, La Merced, Santa Clara, por ejemplo, alrededor de todita el mercado, prácticamente es propiedad de todos ellos, ¿no? Entonces realmente están ocupando de repente lugares donde se podría hacer mejores construcciones un poco más beneficiosas para la tierra, ¿no? En ese sentido, pues, efectivamente habría que hacer un estudio
para reubicar a todo este clero, porque realmente ellos se han apoderado de todo el casco monumental, es propiedad de ellos. Cuando nosotros hacemos una breve remembranza de que realmente esos han sido invadidos por estos miserables españoles que vinieron con todas sus ideologías, mataron nuestra cultura, y uno puede ver claramente, por ejemplo, lo que es el Coricancho, ¿no? ¿Por qué no rememoramos un poco, recuperamos, tal como lo hizo nuestro querido alcalde Daniel Estrada? Podemos hacer eso, señor. Gracias. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía. ¿Y quién no quiere reclamar a la Iglesia Católica por los abusos? Que voy a aclarar este punto, no es general. No toda la iglesia está putrefacta, pero ¿dónde está pues el dinero que perciben los sacerdotes, los pobres, los indefensos, que están repletos de joyas de oro? ¿Les costó a ustedes? ¿Su hábito les cuesta a ustedes? ¿Le cuesta a quién? A un pueblo que cree en Dios, pero tampoco va a permitir que la corrupción de la iglesia siga continuando. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Retornamos porque el contacto telefónico parece que no tiene muy buena capacidad de retorno, esperando que pueda comunicarse con nosotros y escuchemos a la población a ver qué opina, o quizás yo estoy equivocado, estimados televidentes, sobre mi perspectiva, mi óptica muy singular de ver cómo la Iglesia Católica en el Cusco principalmente sirve para pedir limosna, pero no apoya a los pobres en realidad. Le damos paso al contacto. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Estoy totalmente de acuerdo con los dos señores que estuvieron antes que yo, y yo pienso que los curas no tienen el mínimo precepto de lo que nuestro Señor Jesús dijo: ayudar al próximo. Todo es para ellos. Como usted mismo dice, toda la gente pobre que baja de las alturas en esta época se muere de frío, se muere de hambre, y niños que no comen 2 o 3 días enteros, y los curas, discúlpeme la expresión, malvados, no les interesa nada de nada, pero ellos sí, buen vino, buen pavo, buenos chocolates, a todo dar, y la gente muriéndose de hambre, los más pobres sobre todo. Gracias, señora televidente, por su gentil e inteligente sintonía, y me surge una interrogante, estimados televidentes, como consecuencia de la llamada de la televidente, y es la siguiente: ¿cómo habrán pasado la Navidad el monseñor, los administradores de los diferentes templos, y cuánta gente pasó este 24 al 25 de diciembre sin un pan, sin una taza de café o de agua para poder beber? Diferencias que se dan irónicamente bajo el amparo de unos elementos indeseables de una iglesia que poco a poco pierde la confianza del pueblo. Le damos paso al siguiente contacto. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Les saluda pues un guía oficial de turismo, y no hablar sobre un tema muy delicado acerca de la religión católica, no solamente aquí en el Perú, sino en todos los países y a nivel mundial, ¿no? Lamentablemente la manera de cómo administran todo ese dinero que entra al Vaticano, ¿no?, por las iglesias, y no se puede distribuir todo ese dinero con las personas más humildes. A mí a veces me resulta algo lógico decir de que el Papa es la persona más hipócrita que puede existir en el mundo. Habla de pobreza, pero comiendo en un plato de oro, con cucharas, no que teniendo encaje de diamante. Ahora, hace unos momentos un televidente llamó diciendo de que en el Cusco hay muchas órdenes religiosas quienes alquilan sus terrenos para personas que hagan negocio. Yo me quiero referir exclusivamente a la orden de los dominicos, el Templo Santo Domingo de Guzmán. Señores, todos los días turistas ingresan a ese lugar. El año pasado el ingreso fue 10 soles. Para este año lo han subido 15 soles y se estima que para el año que viene lo van a subir a 20 soles. Y yo quisiera saber, tanto dinero, ¿dónde se va? ¿Qué hace el cura o los dominicos con tanto dinero? Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Yo le transmito la misma pregunta al obispo metropolitano de la diócesis del Cusco. ¿Dónde está el dinero?
que recaudan por concepto de limosnas, por alquileres, ya que tienen gran cantidad del casco monumental del Cusco ocupada por diferentes órdenes religiosas. ¿Dónde está el dinero? ¿En el vino que se tomaron en esta Nochebuena? ¿En el gran panetón o la comida que degustaron mientras los pobres se hunden en la miseria? ¡Qué pena ver cómo hay indolencia en la Madre Iglesia! Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, Lo escucho. para participar en el programa, fíjese, mira, es un tema muy delicado del que se está hablando, ¿no? No quiero juzgar ni al que está conduciendo el programa, ni a los hermanos que nos se han antecedido. Seguramente son de otra religión o de un pensamiento distinto, pero hay que respetarlo. En este caso, es verdad, a veces duele lo que podemos ver superficialmente, muchas cosas, y humanamente podemos decir de que no se distribuye justamente lo que, en este caso, los ingresos a nuestras iglesias, a nuestros centros turísticos, etcétera. Pero también hay que ver las obras sociales que tiene, en este caso, la iglesia, ¿cómo se llama?, las distintas ONGs que maneja. O sea, es un tema que hay que conocer para hablar, ¿no? Sin querer juzgar a nadie y respetando, obviamente, vuestro pensamiento que cada uno puede tener. En este caso no somos quien para decir o para poder señalar son tales o cuales, etcétera, ¿no? Pero sin embargo se respeta. Y valga esto, ¿no?, para una reflexión y que pues se pueda mejorar y que podamos vivir también como hijos de Dios, ¿no? Primero juzguémonos a cada uno, cómo es mi comportamiento, si yo estoy apoyando, no ayudo, etcétera. Entonces, a raíz de eso y desde ese punto, veamos a los demás. Es más, exijamos, ¿no? Exijamos, porque no es justo tampoco que mucha gente viva de lo mejor y otros hermanos estén mal. Pero como vuelvo a repetir, no somos quienes para juzgar. Gracias, buenas tardes. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Y como dice el latín, Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios. Respeto su punto de vista, aunque no lo comparto, distinguido televidente. ¿Quiénes somos para juzgar o que nadie puede juzgar? Momento, ¿por qué no vamos a juzgar a aquellos cínicos que no comparten el dinero y que no rinden cuentas de todo lo que acumulan a expensas del pueblo? Le damos paso al siguiente contacto. Buenas tardes. Buenas tardes. Hay que rechazar rotundamente esa llamada de ese individuo, señor periodista, porque ese debe estar coludido con esos satanases, como lo han dicho las otras llamadas. No es que nosotros como somos para juzgar, estamos viendo la desigualdad, el abuso tremendo de estos curas que se enriquecen a costa de lo nuestro y no comparten con los más humildes, con los más necesitados. Así que ese está ciego, y así como dice la Biblia, está ciego y no ve, y está sordo y no escucha esa llamada que hizo, que no somos nadie y hay que averiguar bien. Se ve claramente, señores, eso es a nivel mundial. El Vaticano es lo más hipócrita de toda la faz de la tierra, ¿ya? Y se enriquece y comen con gula. Eso ha sido desde épocas antiguas, desde que de los apóstoles, que San Pedro, ellos sí eran legales, pues los apóstoles sí eran correctos, así como Cristo, pero estos son unos sinvergüenzas que representan a Cristo y todavía tiene la desfachatez de llamar y de decir no somos quién. Hoy anda, bueno, en fin, golpéate el pecho, sinvergüenza. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Y aquí el tema de fondo, estimados televidentes, no es generar controversia, sino hablar de una realidad. ¿Y cuál es la realidad? La doble moral de algunos que desde el púlpito sirven para instar a que seamos solidarios, que apoyemos a los demás. ¿Y ustedes como iglesia qué hacen? Por lo menos mantienen sus templos en buen estado, la catedral en algunas capillas totalmente destruida. ¿Y dónde está el dinero que perciben del flujo turístico? O se va en los impuestos quizás, pero ¿qué impuestos? Si la iglesia no paga impuestos, o quizás se va en gastos que no conocemos. Claridad, obispo metropolitano, es lo que el pueblo le exige. Le damos paso al contacto. Buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes. Muy buenas tardes, señor.
Es verdad, usted puede tener la razón, y como dice el otro señor, si es educado debía tomar las palabras correctas para decir de otra persona, no es que con esas palabras tan vulgares para poder expresarse. 1, 2. Igualito nosotros decimos, los señores que están tras la pantalla, los periodistas, ¿qué hacen por nuestro pueblo? ¿A quién ayuda? ¿A qué pobre ayuda la Federación de Periodistas? Yo le pregunto, ¿alguna vez en alguna protesta han salido la directiva de los periodistas a protestar? Solo con el hecho de decir que estamos transmitiendo las pero no a reclamar las necesidades del pueblo. ¿Cuándo se dice loco? ¿Cuándo se dice una cosa de un choque? ¿Por qué? También en su local. Igualito. Hablamos de uno, hay que hablar también, siempre y cuando vemos algo de él. Yo no estoy seguro que una persona pueda hablar de la hay un pobre. Hay siempre una ropa, un pantalón. Simplemente, usted dice, sin intervención, sin inteligencia usted también para juzgar. Hasta luego, señor. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía, y obviamente vamos a averiguar dónde va el dinero, pero yo no entiendo por qué algunos se molestan. Quizás tocamos un tema muy importante, quizás tocamos el tema de los mantenidos por la iglesia, como tanta persona que vive mantenido por la Iglesia Católica, como esos sacristancitos de quinta, y lo digo abiertamente. ¿Quieren demandarme? Háganlo. ¿Quieren que nos veamos en el Poder Judicial? Con gusto. Por defender los intereses del Cusco, me expongo a la denuncia de tanto hipócrita que anda por ahí. Le damos paso al siguiente contacto. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Me parece interesante de debatir y analizar las situaciones de la parte religiosa, y ciertamente sí, el pueblo ya está despertando, creo yo, a ver cómo está la realidad en nuestras queridas iglesias de la parte católica, porque yo soy católico, pero lamentablemente sí estamos un poquito, si se quiere, estamos un poco decepcionados, se puede decir, por todo lo que están haciendo nuestros queridos sacerdotes, que no están sabiendo administrar los recursos. Uno entra a la iglesia de la Merced, por ejemplo, ya se hace costumbre, y ahí están vendiendo dentro de la iglesia sus productos, que creo que ya desdice mucho de lo que ellos predican, y creo que ya desde ahí ya se tiene que estar analizando, y la población ojalá pueda tomar conciencia y se pueda, ojalá, recuperar los bienes de la parte de nuestros antepasados, porque al final las iglesias han sido construidas por el pueblo, ¿no? Por nuestros antepasados, y ojalá que con ello podamos ya demostrar que sí, la parte religiosa puede beneficiar a todos y a cada uno de nuestros habitantes, sobre todo a los más necesitados. Yo me pregunto y preguntaríamos, ¿qué diría el Papa si mandamos un informe de lo que está pasando en cada iglesia, en cada hasta colegio religioso? No comparto un poquito la parte en la cual hay niños que no pueden acceder a colegios estatales, y mucho menos a colegios particulares religiosos. Es imposible que una persona que no tenga dinero pueda ingresar a un colegio Santana, un colegio San Francisco, Salesianos. No pueden ingresar siendo parroquiales, siendo, si se quiere, de la parte religiosa. Ojalá también el arzobispo analice todo eso, y considero yo que ya debe sincerarse todo lo que está pasando en la parte religiosa, y ojalá la gente no solamente trate de defender lo que no se puede defender, porque de verdad, como católico también yo lo predico y trato de dar el ejemplo, pero estamos decepcionados ciertamente en una gran mayoría de la población. Gracias. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Y oiga la música. Obispo Metropolitano del Cusco, Richard Alexander Alarcón Urrutia, en su condición de obispo de la sede del Cusco, usted tiene que conocer la realidad. Disculpe lo que voy a manifestar, nuevamente le reitero de antemano mis disculpas si me estoy equivocando. La vida de un monseñor o de un obispo metropolitano no es levantarse, hacer misa, ir a comer, entrar al servicio, cambiarse, descansar y dormir. También es revisar la realidad que vivimos en el pueblo cusqueño, y por si acaso miedo, solo a Dios Todopoderoso. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Aló, muy buenas tardes.
Quería opinar sobre el tema que está tocando. Yo creo que en nuestro país existe libertad de tener una opción de una religión. Yo soy católica, entonces yo me siento bastante indignada por los comentarios que usted viene invirtiendo por su programa televisivo, ¿no? O sea, la religión católica, o sea, no tenemos por qué nosotros estar cuestionando de sus ingresos económicos que puede tener la Iglesia Católica, ¿no? Ellos ya hay diferentes actividades que ellos realizan, como actividades sociales, y para que también las iglesias se mantengan, y diferentes rubros que puede haber, ¿no? Y no estar nosotros pidiendo a la iglesia que nos rinda cuenta de los ingresos económicos. Eso es un tema aparte a nuestro país, y no sé de qué tú reclamar que rinda cuenta, de qué manera va a contribuir al desarrollo de nuestra ciudad o de nuestro país. Ese será mi comentario, señor periodista. Gracias, señorita televidente, por su gentil e inteligente sintonía, y aclararle también a la gente que nos está sintonizando en este momento. ¿Quién les habla? Gilmar Gavancho Valenzuela es católico, apostólico y obviamente peruano. El año 2014 fui mayordomo del Señor de los Temblores, patrón jurado del Cusco. Documentos me sobran, elementos de prueba también, pero hay una cosa que no soy, y es cucufato y cómplice de aquellos que obviamente no van a apoyar al Estado cuando rindan cuentas, pero pueden apoyar a los pobres, a los más necesitados, y no solamente utilizar su dinero para elementos decorativos o de una vida bastante fatua o vacía de vida espiritual. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Señor, buenas tardes. El tema es muy importante y da mucha pena, y es una realidad. Pero me ha dado más pena de una opinión de una señorita, que es joven, estudiante seguramente, que tenga esa clase de opinión, señor. Pues qué pena, por eso que el país está pues terriblemente atrasado. Es una ignorancia total que de esa opinión. Me da mucha pena, más pena me da del problema de esto del Vaticano, francamente. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Y la verdad no tiene por qué incomodar a nadie, la verdad no tiene por qué ofender a nadie. La Iglesia tiene que practicar lo que dice, pues nos hablan de tantos cumplimientos o de tantos mandamientos que debemos cumplir. Y yo creo que un mandamiento de la Iglesia debe ser practicar la transparencia, cosa que bajo mi concepto muchos de sus integrantes no practican. Tenemos contacto. Le damos paso al siguiente contacto. Buenas tardes. Aló, buenas tardes, señor periodista. Con mucha pena de llamada antepenúltima de una señorita que sí es católica. Yo soy católica, pero no por ser católica quiere decir que los sacerdotes, el obispo, qué sé yo qué cargos hay en lo del sacerdocio, tengan que robarnos la plata del pueblo para que se embolsillen ellos para el bien. Vemos muchos sacerdotes que tienen hijos por uno y otro lado, que se agarran las casas curales, que se agarran los sitios que corresponden a la iglesia. ¿Eso es catolicismo? Están equivocados, señores. Ayudar a la gente pobre, a la gente que necesita medicación, ir a los hospitales, a las cárceles, a los pueblos jóvenes, a las comunidades, donde tanta hambruna, donde tanta necesidad hay, eso Dios premia, no lo que ellos se embolsillan. Gracias. Gracias, señora televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Y a propósito de sus comentarios, ¿saben qué, estimados televidentes? Y esto sí es aberrante. Sacerdotes que tienen sus camionetas. Provecho, pues, señores, si se compraron esto con su trabajo, con su herencia, con el ahorro de su familia. Increíblemente son carros del año que se compran con el dinero de la iglesia, y no vamos a decir nada. Vamos a callarnos y vamos a ser cómplices a través de nuestro silencio. No podemos guardar silencio de una iglesia decadente moralmente, estimados televidentes. Le damos paso al siguiente contacto. Buenas tardes. Buenas tardes. Hace poco estoy escuchando que dicen, ¿a dónde va todo ese dinero? Le diré, todo lo que recauda la Iglesia Católica se va al Banco Ambrosiano, que queda en el Vaticano y es administrado ahí. Entonces, el Perú, por ser un país católico, tiene que pagar una patente. Es el colmo. O sea, no pagan impuestos. Y a pesar de eso, tenemos que pagar
a la religión católica un dinero por ser católicos. Imagínense. Ahora, lo último, ¿cómo es posible que todas las personas, sean mayores, jóvenes, vayan a la catedral a estar arrodillados pidiendo? Ellos no saben que nuestros antepasados han sido lastimados, cuántos huérfanos ha habido, nuestro patrimonio lo han destruido los españoles, y ahí van a rezar. Es el colmo. Gracias. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía, y también mencionar las disculpas del caso para algunos sacerdotes, algunos, muy pocos, que sí se comportan bien, pero la gran mayoría de hipócritas que quizás nos están viendo, o sus, no sé, secuaces, nos están sintonizando, la censura pública de parte de la población cusqueña que no está de acuerdo en que por lo menos utilicen el dinero que juntan de las limosnas, alquileres y otros ingresos en mantener sus establecimientos o sus iglesias. ¿Qué pasa con ustedes? Le damos paso al siguiente contacto. Buenas tardes. Señor Cabancho, buenas tardes. Tiene usted toda la razón y yo me uno a lo que usted dice. Acabo de visitar como quien va a ver los nacimientos. Los templos están abandonados. Yo no sé para qué tienen esos ingresos turísticos, que por ejemplo la catedral está abandonada, la compañía peor, las imágenes sucias, llenas de polvo, con las manos rotas, solo el piso nomás está bien lustradito de la compañía, de ahí está lleno de palomas, realmente. Discúlpeme, yo soy católica, apostólica y peruana por convicción, no a través de los curas, porque estos casi son en toda esta temporada y mucho más atrás, son de condición bastante humilde los sacerdotes, pero cuando abrazan esa carrera se vuelven ambiciosos, se apropian de las propiedades de la iglesia, de las imágenes, hacen lo que les place. Tienen sus mujeres como el cura Ángel Mayorga, que tiene la última mujer que se llama Grimanesa Bustinza, que tiene 3 hijas en esa última mujer. El párroco que fue de Yauriski, José Antonio Ricalde Vargas, con su mujer Pascuala Pino Arismendi, que también tiene su última mujer, que tiene 3 hijas. Se ha apoderado de todas las propiedades de la iglesia. ¿Cómo puede ser posible eso, señor Gabancho? Eso ya no es... Buenas tardes, joven. Eso no puede ser posible. La iglesia lo donaron la gente que con amor, aprecio habían hecho, pero no tienen ningún absoluto derecho los sacerdotes de apropiarse lo que no les pertenece. Debe estar en custodia, y cuando hagan sus sermones que dicen, debe ser correcto, pues. No, ellos dicen la pobreza, que hay que donar, y ellos están llenos de riquezas, camionetas de último modelo 4x4, como Israel Condor Guamán, que tiene camioneta por acá, camioneta por allá, el otro Genaro Guamán 4x4, implicado en el robo de todas las pinturas de Diego Quispetito, y que aparentó realmente el incendio tanto del templo de San Sebastián como de la capilla del Señor. Entonces, ¿qué hablamos? ¿Quién defiende a quién? Esas cucufatas desgraciadas que andan defendiendo lo indefendible. Esas besamanos lamepiés que realmente, de curas y monjas, no profesan esas, sino son condenadas realmente. No veneran a Dios, sino a Satanás. Buenas tardes, señor Gabancho. Gracias, señora televidente, por su gentil e inteligente sintonía, y obviamente indigna, estimados televidentes, comprobar cómo los templos de la ciudad imperial del Cusco están totalmente abandonados. Parece que no tendríamos una correcta administración, y la pregunta es, ¿dónde está el dinero de la iglesia? Iglesia
que increíblemente, y para que muchos lo conozcan, tiene acciones de la Caja Municipal Cusco. Esto lo tiene que saber el pueblo y lo tenemos que difundir, y también ganan de las utilidades de la Caja Municipal. Mañana comentaremos ese detalle. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, justamente yo quisiera unirme de repente a la llamada anterior de la señora. Y efectivamente, tantos ingresos del turismo tiene la iglesia en el Cusco, pero realmente están abandonadas, empezando por la catedral. Solo para mostrar un ejemplo, Arequipa tiene su iglesia, ¿no? La iglesia grande. ¿Cómo se ve tan reluciente? Brilla de noche prácticamente si esa iglesia, ese templo, capilla, no sé, la catedral que sea de Arequipa, pero acá todas opacadas, todas. Si no pondrían luz en las calles, no se notarían realmente las iglesias. Por lo menos que tengan un poco de criterio los de la iglesia católica, para que tanto ganan el turismo, por lo menos que inviertan algo, por lo menos iluminen las iglesias, o por lo menos ahí pongan algo, ¿no? Ya que no pagan ni servicio de limpieza pública, ni unas cosas. Muy amable, señor, gracias. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía, y nuevamente pedirle al obispo metropolitano del Cusco, Richard Alexander Alarcón Urrutia, ¿por qué no llama a una conferencia de prensa y nos comentan qué hacen con los alquileres, qué hacen con las utilidades de la Caja Municipal, ya que el arzobispado también es accionista? ¿Qué hicieron con los millones que les pagó el grupo Interbank al momento de construir en el ex seminario del Cusco el mall que tenemos en Magisterio? ¿Dónde está el dinero? ¿O se ha evaporado por obra y gracia del Espíritu Santo? Señores que dirigen la Iglesia Católica en el Cusco, aclarando, poniendo hincapié y bastante énfasis en que quien les habla es católico, creo en Dios, pero eso no me hace cómplice o cucufato a través de mi silencio. Nos comentan en Switcher. Uy, nos cortaron, parece que nos están llamando de la dimensión desconocida, quizás están incómodos en el más allá, pues vengan más acá para que podamos debatir la realidad que sufre el Cusco Imperial. Le damos paso al contacto. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Señor Gavancho, realmente sus comentarios son excelentes. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta, en cierta manera, es justamente la rendición de cuentas todos los católicos, puesto que somos pues una asociación religiosa que es suficiente para ser papa, inclusive, de acuerdo al Código de Derecho Canónico, hasta nosotros podemos ser candidatos a papa, suficiente es ser bautizado, pero no pedimos rendición de cuentas, principalmente de los colegios, de las universidades, donde tiene prácticamente a la iglesia. Y efectivamente, ese caso que hablan del Banco Ambrosiano es un caso muy típico, que por 12.000 millones de fraude mataron a Juan Pablo I, y eso no hay que olvidar, y eso escribió justamente uno de los investigadores ingleses, que es David Diallo, que dice el nombre de Dios, y en este momento los invito a leer. Entonces la iglesia pues tiene bastante dinero, y sin embargo nadie sabe en qué lo invierten y de qué manera. Saber nomás cuánto de ingreso tiene la Merced, solo para muestra. Muchas gracias, señor periodista. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía, y quiero reiterar, estimados televidentes, que el hecho de ser católico, como lo es su humilde servidor, o como ustedes que nos están sintonizando, no tiene por qué hacernos cómplices de algunos que ya nos cansaron, pues en pocos días, en 4, recibimos el 2017 de la época en la cual vivimos, 2000 años de una iglesia que a lo largo del tiempo se ha ido corrompiendo. Y yo no estoy invitando a que la gente cambie de iglesia, mantengamos nuestra fe en Dios Todopoderoso, pero también levantemos la voz para protestar contra aquellos que muchas veces, como dijo la televidente, tienen orígenes muy humildes, y está bien que puedan crecer a lo largo de la vida, pero no pues con el dinero de la fe, con el dinero de la gente que cree en Dios, gente que no tenía, discúlpenme, ni siquiera zapatos, andaban con hojotas y ahora andan con sus 4x4, son padrecitos que viven con la plata de la iglesia. Qué buena gracia, acá no lo vamos a permitir, y tampoco vamos a disculparnos con aquellos delincuentes que muchas veces hasta fingen robos, pero la gente es bastante inteligente. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Aló. Buenas tardes. Buenas tardes, señor.
Referente a lo que está efectivamente el pueblo está indignado. Fíjese, no es posible que el INC restaure, rehabilite todos los templos de la iglesia. Pero finalmente lo entrega a la iglesia y la iglesia cobra el boleto religioso. ¿Cómo es posible que con la plata del pueblo se restaura y la plata con que ingresa a la iglesia ellos no gastan 11? No puede ser. Muchas gracias. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía, y obviamente es inaudito cómo diferentes instituciones, ejemplo, la Dirección Desconcentrada de Cultura a través de Huamampoma de Ayala, restauraban casas de gente muy humilde que vivía en el casco monumental y hasta hoy están pagando sus letras, pero la iglesia que tiene tantos millones no paga un centavo y encima le recaudan o le refaccionan sus instalaciones con nuestro dinero. Justo o injusto, estimados televidentes, 2 días que han transcurrido después de la Navidad y vemos templos abandonados por la incapacidad de algunos que dirigen la iglesia en el Cusco. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Gabancho. Bueno, yo también quería opinar al respecto de estos curas. En sí, los curas son unos hipócritas, porque ellos justamente en estas Navidades, en todos los templos que he estado visitando estos días, hablan de la sorpresa, de la humildad que hay que darle a los niños, que que lo otro, pero sin embargo son unos reverendos o hipócritas. Estos curas solamente están cosechando dinero. Por ejemplo, las monjitas del colegio Educanda, por ejemplo, mira, a cada alumno ingresante al primero de media piden como donación en sobre cerrado. Entonces uno no va a dar 10 soles, 20 soles, ¿no? Entonces, a ver, aquí rinden de cada alumna tanta dinero y ese dinero no rinde, pues se cuenta, estas monjitas también son también otras hipócritas, ¿no? Gracias, señor Gabancho. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía y comentario en este último segmento de la presente edición correspondiente al día de hoy, martes 27 de diciembre de 2016, lo siguiente: colegios regentados por órdenes religiosas que no permiten el ingreso de los hijos del pueblo. Son colegios nacionales y encima de corte espiritual y católico, y controlan el ingreso porque alguien es huamán, porque alguien es quispe, porque alguien es mamani. ¿Qué pasa en estas instituciones, señor director regional de educación? Tiene que revisar un poco lo que está pasando en las matrículas 2017. Le damos paso al siguiente contacto. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Gabancho. ¿Aló? Buenas tardes. Bueno, creemos que la Iglesia debería participar especialmente en acciones sociales, donde debe redistribuir la riqueza que tiene, porque esa riqueza es del pueblo cusqueño. Por lo tanto, hay tanta gente indigente que necesita alimento, vestido y vivienda. Esos ingresos deberían ser compartidos con esa gente, quienes dicen incluso que pregonan la palabra de Dios, deberían ayudar a esa gente humilde, dotando de alimento, vivienda o algún tipo de ayuda social. Pero vemos que no, al contrario, como dijeron las anteriores personas que han opinado, hasta las restauraciones las tenemos que pagar nosotros a través del Instituto Nacional de Cultura o Procultura o a través de otras instituciones, pero nunca ellos comparten la ganancia. Todo es 100% líquido. Eso creo que la Iglesia debe enseñarnos a nosotros a aprender a compartir con la gente más humilde y especialmente con los más necesitados. Al cambio, incluso también, seguro que no es el tema, quería también ampliar, no es posible una ciudad tan importante como el Cusco, donde el 70% de la gente somos personas dependientes que trabajamos en empresas o en diferentes instituciones privadas, en aras nosotros de ser protegidos por el Estado o el gobierno. Desgraciadamente somos desprotegidos porque, te digo, tengo un caso yo, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo, donde, señor, hemos presentado una denuncia
abuso y falta de impago por nuestros trabajos, pero lamentablemente esta dirección no hace cumplir, porque manifiestan que no tiene el personal suficiente para que vayan a investigar o vayan a verificar mi caso. Yo se lo voy a enviar, si es posible, los documentos, pero lamentablemente seguro no le darían paso a mis denuncias porque lo estancarían peor, porque me he enterado de que no existen inspectores en el Cusco, como una ciudad tan importante a nivel nacional, donde el 70% dependen de minerías, industrias privadas. Señor, no tengamos un sitio donde el trabajador independiente pueda ir a hacer respetar sus derechos laborales. Es algo inaudito que puede pasar en el Cusco. Quisiera que hagan una investigación severa al respecto, para que el pueblo sepa por qué nosotros los trabajadores independientes no podemos tener un lugar donde acudir a hacer valer nuestros derechos laborales, señor Gabancho. Eso es importante, por favor. Gentil e inteligente sintonía, y obviamente tomaremos en cuenta los aportes por parte de la población para ir investigando y posteriormente hacer las denuncias en este programa que tiene un estilo que muchos pueden cuestionar, pero creo que la finalidad, y lo voy a volver a decir, es siempre defender los intereses de la población, los intereses que el Cusco tiene que conocer. Estimados televidentes, en atención al tiempo y restando brevísimos instantes para las 3 de la tarde, nos vamos con el comentario final. Estimados televidentes de RTV Canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable, agradecerles de todo corazón por su gentil e inteligente sintonía. Gracias por permitirme ingresar a sus hogares de lunes a viernes, siempre en este horario de 2 a 3 de la tarde. Mil disculpas si es que cometemos excesos, si levantamos la voz, pero es la indignación que en muchos casos sentimos al ver el abuso de ciertos intocables, que quizás en alguna época lo fueron, pero en esta época todos, bajo el Estado de Derecho en el cual nos encontramos, debemos someternos a las leyes del país. Señores de la Unidad de Investigación Financiera compuesta por la SUNAT, el Ministerio Público y la Policía Nacional, ¿por qué no revisan el enriquecimiento indebido de ciertos sacerdotes que nacieron sin nada y terminan teniendo camionetas del año? Qué buena gracia, qué buena vida, qué buena noche que tuvieron el 24, pero ahora vamos a empezar no a hablar mal de ustedes, sino a hablar de la mala conducción de aquellos hipócritas que desde el púlpito hablan todo lo bonito y de todo lo mejor, pero en un plano práctico solo viven para sí mismos. Como comentario final, enseñarle a esos hipócritas lo que Dios nos enseñó: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar posada al peregrino, como mínimo. Señores sacerdotes de la Iglesia Católica aquí en el Cusco, en las propiedades que no compraron ustedes, sino se aprovecharon, se apropiaron indebidamente, según el criterio muy particular de su humilde servidor Gilmar Gabancho Valenzuela. Por último, estimados televidentes, y como siempre, invocar la santa bendición del Señor de los Temblores, patrón jurado del Cusco, que Él derrame sobre ustedes, sus familias y sus hogares mucha paz, mucha armonía en casa, ya que sin armonía no podemos vivir bien, mucha salud, sobre todo salud mental, para aquellos que, teniendo conocimiento de la realidad, no actúan bien a favor del pueblo, y también para pedir que la Iglesia no se incomode, sino escuche la sana crítica de un pueblo que ya se cansó de su abuso. Hasta el día de mañana, muy buenas tardes, permiso.